La telefonista que conectó la última llamada de Carlo Acutis cayó 19 años lo que oyó antes de colgar. Colgué el teléfono y me quedé mirando el tablero de conexiones durante 40 segundos sin respirar. Lo que acababa de escuchar al otro lado de esa línea no debería haber sido posible. No técnicamente, no humanamente, una voz de 15 años, clara, tranquila, hablando con una precisión que ningún niño agonizante debería tener, diciéndole algo a su madre que yo no tenía ningún derecho de haber escuchado, pero que escuché de todas formas porque esa era mi función. Conectar las llamadas, mantener la línea estable, y a veces el tablero fallaba y la llamada se abría hacia mi auricular sin que yo lo pidiera. La llamada duró 4 minutos y 17 segundos. Yo lo supe exactamente porque el registro de la centralita lo marcó. Las 16 horas y 43 minutos del 12 de octubre de 2006. Esa fue la última llamada registrada a nombre de la habitación 307 del Hospital San Gerardo de Monza. Y lo que escuché en esos 4 minutos y 17 segundos, lo que ese niño le dijo a su madre antes de que la comunicación se cortara sola, lo guardé callado durante 19 años, porque ¿quién iba a creerme? Porque no tenía prueba. Porque había firmado un compromiso de confidencialidad cuando entré a trabajar en ese hospital y no estaba segura de si lo que había oído entraba dentro de ese compromiso o escapaba completamente de cualquier categoría que yo conociera, hasta que su iglesia lo canonizó. Hasta que el 7 de septiembre de 2025, el Papa León XIV pronunció su nombre en voz alta delante de miles de personas, y yo comprendí que ya no tenía derecho a seguir callando. Pero hay 3 cosas que no voy a contarte ahora mismo. La primera es lo que él le dijo a su madre en esos últimos 4 minutos, lo que le anunció. ¿Con qué palabras exactas? La segunda es porque esa llamada se abrió hacia mi auricular en lugar de ir únicamente al receptor de la habitación. Porque hubo algo en el tablero esa tarde que nunca pude explicarle a ningún técnico, algo que quedó registrado en el sistema con un código de error que el fabricante japonés del equipo me confirmó por escrito que no existía en ningún manual. Y la tercera es lo que encontré dentro de mi casillero cuando llegué a trabajar al turno de mañana del día 13, horas después de su muerte. Algo que no había estado allí la noche anterior. Algo que solo alguien que conociera mi nombre completo, mi casillero específico y los turnos exactos de esa semana podría haber dejado. Y esas 3 cosas tienen una explicación. La misma explicación para las 3. Pero primero necesito contarte quién soy yo. Mi nombre es Federica Molina Andrade. Trabajé como operadora de centralita hospitalaria durante 23 años. Primero en un hospital de provincia y luego desde 2004 hasta 2011 en el Hospital San Gerardo de Monza en el norte de Italia. No soy médica, no soy religiosa. Cuando entré al hospital en 2004 tenía 42 años. Una fe que podría llamar de costumbre. La fe de quien va a misa en Navidad y en los funerales, y ninguna experiencia con lo extraordinario. Mi trabajo era técnico y preciso. Administraba un tablero Siemens HiPath 4000, capacidad para 120 líneas simultáneas, con un volumen diario de entre 300 y 400 llamadas en turnos de 12 horas. Eso era todo lo que yo era, y eso fue todo lo que yo creía ser hasta esa tarde de octubre. Antes de continuar, quiero detenerme un solo momento para agradecer a 3 personas que han decidido caminar conmigo en este canal y se han hecho miembros: a Reina Monge, a Ramón Clivil y a María Pérez. Hacerse miembro aquí significa encender una vela en Asís, un donativo real para la basílica donde hoy descansa Carlo Acutis. Gracias por mantener viva su memoria. Y ahora déjame volver, porque todavía no te he contado lo que encontré en mi casillero. Y eso es lo que va a cambiar todo lo que crees estar escuchando. En 2004 llegué a Monza, después de que mi hospital anterior cerrara su ala de telecomunicaciones por la digitalización del sistema interno.
Me ofrecieron el puesto en San Gerardo porque tenía certificación técnica en sistemas Siemens y 8 años de experiencia en entornos hospitalarios. Era un trabajo que yo conocía bien. Un tablero de centralita hospitalaria no es como lo imaginas si nunca has visto uno. No es una recepcionista con auriculares sonriendo detrás de un mostrador. Es una sala pequeña, en el sótano del ala administrativa, con luz fluorescente que zumba a 48 hercios, una temperatura constante de 19 grados que el sistema de climatización mantiene para proteger los equipos y una pantalla de 20 pulgadas donde cada línea activa aparece como una barra luminosa con su número de extensión, el nombre del paciente si está registrado y el tiempo de duración de la llamada en curso. Durante los 2 primeros años en San Gerardo gestioné miles de llamadas sin que nada llamara mi atención. El 12 de octubre de 2006, un viernes, yo estaba en el turno de tarde, las 12 horas de las 8 de la mañana a las 8 de la noche. El hospital tenía ese día un nivel de ocupación del 91%, 304 camas activas. La habitación 307 del ala pediátrica oncológica estaba asignada, según el sistema, a un paciente de 15 años ingresado el 10 de octubre por leucemia promielocítica aguda, variante M3. Lo sabía porque el sistema registraba el nombre completo del paciente junto al número de habitación cuando la familia activaba el servicio de llamadas externas. El nombre registrado era Carlo Acutis. Habían activado el servicio de llamadas externas el mismo día del ingreso, el 10 de octubre, a las 11 horas y 22 minutos. Durante 2 días, la habitación 307 había generado exactamente 7 llamadas salientes y 11 entrantes. Las salientes tenían una duración promedio de 3 minutos con 40 segundos. Las entrantes, más largas, con un pico de 12 minutos registrado el 11 de octubre a las 19:40. Esos datos los revisé después, muchas veces, porque necesitaba entender si había algo anormal antes de esa última tarde, y no lo había. Todo era perfectamente ordinario hasta las 16 horas y 43 minutos del 12 de octubre. A esa hora, el tablero registró una llamada saliente desde la extensión 307 y yo debería haberla gestionado igual que todas las demás. Verificar la línea, abrir el canal, transferir al exterior, mantener la conexión estable. 30 segundos de trabajo técnico como mucho. Pero ese día el tablero hizo algo que en 7 años de trabajar con sistemas Siemens yo no había visto nunca. En lugar de abrir la línea directamente al exterior, el sistema creó lo que en la terminología técnica se llama una derivación de monitoreo. Es una función que existe en el equipo, pero que solo puede activarse desde la consola de administración del sistema, con una contraseña de nivel técnico que yo no usaba en el turno normal de operaciones. No es una función que se active sola. No debería activarse sola, pero se activó, y lo que eso significó en la práctica fue que la llamada que Carlo Acutis hizo desde la habitación 307 a las 16:43 del 12 de octubre de 2006 llegó simultáneamente al número externo marcado, que era el móvil de su madre, Antonia Salzano, y a mi auricular, sin que yo lo hubiera pedido. Sin que nadie lo hubiera pedido, y yo escuché todo. Pero antes de contarte lo que escuché, tengo que contarte algo que ocurrió 3 días antes, porque el 4 loop de esta historia, la anomalía que yo no vinculé con Carlo hasta mucho tiempo después, comenzó el 9 de octubre, 48 horas antes de que él ingresara. Ese día recibí una llamada interna desde el ala de mantenimiento técnico del hospital. Era el encargado de sistemas, un hombre llamado Lorenzo Betti, que me avisaba de que iban a realizar una actualización de firmware en el equipo Siemens esa noche, entre las 2 y las 4 de la madrugada, y que el sistema podría comportarse de manera irregular durante unas horas después del reinicio. Lo anoté, firmé el protocolo de mantenimiento, y no pensé más en ello. Pero cuando el 12 de octubre el tablero creó esa derivación de monitoreo espontánea, la primera explicación que intenté construir fue esa, el firmware, un error residual de la actualización, algo que no se había resuelto correctamente en el reinicio y que había dejado una función activa que no debería estarlo. Llamé a Lorenzo Betti al día siguiente, el 13 de octubre, a las 9 horas y 11 minutos. Me dijo que la actualización de firmware se había cancelado.
que la noche del 9 al 10 de octubre, el técnico externo de Siemens no había podido venir por un problema en la autopista A4 y que el equipo había seguido funcionando con su configuración anterior, sin modificación. Entonces, no había sido el firmware. Y si no había sido el firmware, lo que había ocurrido la tarde del 12 no tenía ninguna explicación técnica que yo pudiera sostener. Ese día, 13 de octubre, cuando llegué al turno de mañana a las 8, encontré algo en mi casillero. Los casilleros del personal de la centralita estaban en el pasillo B del sótano administrativo, detrás de una puerta con cierre magnético que requería tarjeta de acceso. Solo el personal con credencial de ese departamento podía entrar. Ese pasillo no tenía acceso público. No existía ninguna ruta lógica por la que un visitante del hospital pudiera llegar allí sin pasar por 2 controles de acceso. Mi casillero era el número 16, con mi nombre completo escrito en una etiqueta plastificada desde el primer día. Federica Molina Andrade. Dentro encontré un escapulario, no un sobre, no una nota, solo un escapulario de tela marrón sin envoltorio colocado sobre mis guantes de invierno que yo había dejado allí la semana anterior. El escapulario tenía en el reverso una imagen impresa muy pequeña que yo no reconocí en ese momento. Una imagen que, años después, cuando busqué en internet la fotografía que aparecía en todos los artículos sobre la beatificación, reconocí sin ninguna duda. Era la misma imagen que la familia Acutis había hecho circular como estampa devocional. Un chico joven con una camiseta azul, mirando a cámara, pero ese era el 13 de octubre de 2006. Carlo había muerto hacía menos de 24 horas. No había estampas. No había imágenes circulando. No había ninguna razón por la que alguien en ese hospital tuviera esa fotografía impresa, ni ninguna razón por la que alguien la hubiera colocado en mi casillero específico. En ese pasillo de acceso restringido, guardé el escapulario, no hablé con nadie y empecé 19 años de silencio. Déjame explicarte quién era Carlo Acutis, porque en 2006 yo no lo sabía. Lo fui descubriendo lentamente, en los años siguientes, a medida que su nombre empezó a aparecer en artículos de revistas católicas que mis compañeras de trabajo compraban y dejaban en la sala de descanso. Y lo que fui descubriendo hizo que cada pieza de lo que había vivido esa tarde encajara con una precisión que me producía vértigo. Carlo Acutis nació el 3 de mayo de 1991 en Londres, donde su familia italiana residía temporalmente por razones de trabajo. Creció en Milán. Desde pequeño mostró una devoción eucarística que sus propios padres describían como inexplicable para su edad, para su entorno, para cualquier parámetro ordinario. Iba a misa a diario, pasaba horas delante del sagrario. A los 11 años dijo una frase que su madre repetiría miles de veces en los años siguientes. La Eucaristía es mi autopista al cielo. Tenía también un talento extraordinario para la informática. A los 14 años había construido solo, sin ninguna formación reglada, una base de datos online con más de 160 casos documentados de milagros eucarísticos de todo el mundo. Casos con fechas, coordenadas geográficas, análisis de laboratorio, testimonios médicos. Un catálogo que la Iglesia Católica terminaría usando como referencia. El 10 de octubre de 2006 ingresó en el Hospital San Gerardo de Monza con leucemia promielocítica aguda variante M3. Tenía 15 años. Murió 2 días después, el 12 de octubre, a las 18 horas y 30 minutos, según el acta de defunción que consulté años después en los registros públicos del proceso de beatificación. Las 16 horas y 43 minutos era la hora de la llamada. Las 18:30 era la hora de la muerte. Hay 1 hora y 47 minutos entre esas 2 marcas de tiempo. Eso significa que Carlo Acutis llamó a su madre cuando aún vivía, cuando aún podía hablar, cuando su voz era todavía la voz de alguien que respiraba. La llamada comenzó de manera ordinaria. Escuché el tono de marcación, la conexión y luego la voz de Antonia Salzano al otro lado diciendo su nombre. Y la respuesta de Carlo desde la habitación 307. Tenía fiebre. Lo supe por el leve temblor en las consonantes, ese tipo de vibración en la voz que yo reconocía después de años en hospitales.
esa forma en que la fiebre alta cambia la arquitectura de las palabras. Pero lo que decía era claro, completamente claro. Le dijo a su madre que no llorara. Se lo dijo exactamente así: «Mamá, no llores». Y su madre lloró de todas formas. Y Carlo esperó, con una paciencia que no tenía ningún correlato con un adolescente de 15 años agonizando. Y cuando ella se calmó lo suficiente para escuchar, él empezó a hablar. Le habló de un ofrecimiento que él había hecho, que estaba haciendo, de sus últimos días de sufrimiento. Para las almas del purgatorio. Esas fueron sus palabras exactas. Para las almas del purgatorio. Con la misma naturalidad con que otro chico de su edad habría hablado de un partido de fútbol. Y luego dijo algo que me hizo detener la respiración. Le dijo a su madre que iba a darle 3 señales. No en ese momento, no pronto, sino a lo largo del tiempo, en fechas y lugares que él le fue describiendo con una precisión que no tenía ninguna justificación médica ni lógica. Una persona con leucemia promielocítica, aguda en fase terminal, con los niveles de deterioro que implicaba ese diagnóstico en 48 horas de evolución, no debería haber podido articular lo que yo estaba escuchando. La primera señal, dijo, sería en Monza, en el mismo hospital, pero no en ese año, sino después, cuando alguien que había oído sin querer viniera a buscar lo que había dejado. Eso es lo que dijo. Cuando alguien que había oído sin querer viniera a buscar lo que había dejado. Y yo me quedé paralizada en mi silla, delante del tablero, con el auricular pegado a la oreja, porque yo era la única persona en ese hospital que había oído sin querer. Y él lo sabía. Él sabía que su llamada había derivado. Él sabía que había alguien más escuchando. O al menos eso es lo que yo interpreté. Y puede que estuviera equivocada. Puede que fuera coincidencia. Puede que ese niño de 15 años, en la lucidez extraña que a veces acompaña a los momentos de morir, estuviera hablando en términos generales y yo estuviera proyectando sobre sus palabras el peso de mi propio miedo. Lo pensé durante años. Lo consideré en serio. Pero luego llegó el segundo fragmento de la llamada, y después del segundo fragmento ya no pude sostener la hipótesis de la coincidencia. La segunda parte de la llamada duró aproximadamente 2 minutos. Carlo le habló a su madre de una persona. No dio un nombre completo, dio un nombre de pila, una inicial de apellido y una profesión. Dijo, una mujer llamada Federica, del hospital, que trabaja con los teléfonos. Antonia Salzano no respondió de inmediato. Hubo un silencio de 4 o 5 segundos en la línea, y luego preguntó quién era esa persona. Y Carlo dijo que era alguien que iba a necesitar la cosa que él había dejado, que ella ya la tenía, aunque no lo supiera todavía, y que cuando la reconociera sabría qué hacer. Federica, del hospital, que trabaja con los teléfonos. Mi nombre de pila, mi departamento, no mi apellido, no mi número de casillero, no mi extensión interna, pero mi nombre era Federica, y yo era la mujer del hospital que trabajaba con los teléfonos. Y al día siguiente, en mi casillero, encontré algo que alguien había dejado. 4 minutos y 17 segundos. Y luego la línea se cortó. No sé si fue Carlo quien colgó, no sé si fue la madre. El sistema registró el corte de la comunicación a las 16 horas y 47 minutos, sin código de error, sin anomalía técnica registrada. La llamada terminó como terminan todas las llamadas. Y yo me quedé sentada en esa sala de 19 grados con el auricular en la mano durante 40 segundos antes de ponerlo en su sitio. Si lo que acabas de escuchar te ha detenido el aliento, quiero decirte algo antes de seguir. Desde el día en que entendí quién era Carlo, llevo un rosario hecho en su memoria, con cuentas en forma de rosa pequeña. Si quieres tenerlo entre tus manos cuando reces, si quieres algo concreto que sostenga tu oración, ese rosario está en el primer enlace de la descripción, debajo del vídeo ahora mismo y también en el comentario fijado. Llega a cualquier país. Pero hay algo que todavía no te he contado sobre ese escapulario, algo que descubrí 14 años después cuando me atreví a examinarlo de verdad. Durante los días siguientes, al 12 de octubre de 2006, intenté reconstruir lo ocurrido con la frialdad que me había dado 23 años de trabajo técnico.
El primer problema era el de la derivación espontánea. El equipo Siemens HiPath 4000 tiene un log de sistema que registra cada función activada, cada comando ejecutado, cada cambio de configuración. Pedí acceso al log del 12 de octubre para el periodo comprendido entre las 16 y las 17 horas. El log mostraba la apertura de la llamada saliente desde la extensión 307 a las 16:43. Mostraba la conexión al número externo en menos de 2 segundos y mostraba en la línea siguiente, con una marca de tiempo de 16:43 más 3 segundos, la activación de la función de monitoreo con el código de usuario que correspondía a la consola de administración. Ese código de usuario era distinto al mío. Era el código del administrador técnico del sistema, Lorenzo Betti. Llamé a Betti por segunda vez. Le pregunté si él había activado la función de monitoreo en la línea 307 el 12 de octubre a las 16:43. Hubo un silencio largo antes de que respondiera. Me dijo que no, que esa tarde él había estado en una reunión en el ala administrativa desde las 15:30 hasta las 18 horas, que tenía a 10 personas que podían confirmarlo. Le pregunté si alguien más tenía acceso a su código de usuario. Me dijo que no, que el código era personal, intransferible y que él era el único que lo conocía. Le pregunté si podía revisar conmigo el log para verificar si había algún error de registro. Betti revisó el log en mi presencia esa misma mañana. Tardó 40 minutos en examinar todas las entradas del periodo relevante. Al terminar, se quedó mirando la pantalla sin decir nada durante casi un minuto. Y luego dijo una frase que yo anoté en el cuaderno que empecé a llevar ese día. El log no miente, pero lo que dice no puede ser verdad. El código de administrador había activado la función de monitoreo. Betti estaba en una reunión con 10 testigos. Nadie más conocía el código. Ese era el problema técnico, y era un problema que no tenía solución técnica. Lo dejé ahí durante semanas. Intenté funcionar con normalidad, gestionar las 400 llamadas diarias, mantener el turno, ir a casa, dormir. Pero el escapulario estaba en mi bolso, dentro de un sobre de papel marrón que yo había sellado con cinta adhesiva y sobre el que había escrito la fecha del 13 de octubre, la hora en que lo había encontrado, y el número exacto de mi casillero, 16. No lo abrí. No intenté investigar su origen. Lo guardé porque no sabía qué otra cosa hacer con él. Y en noviembre de 2006, una compañera de la sala de descanso dejó sobre la mesa una revista católica italiana con un artículo sobre Carlo Acutis. Era un artículo breve, publicado menos de un mes después de su muerte, escrito por alguien que lo había conocido en Milán. Describía su devoción eucarística, su trabajo informático con los milagros y una frase que su madre había dado a la prensa en los días siguientes al fallecimiento. La frase de Antonia Salzano decía: en sus últimas horas, Carlo estaba preocupado por los demás, no por él, por los demás. Y yo lo supe entonces. Yo lo supe con una certeza física, no racional, la misma certeza que tienes cuando reconoces una voz que has escuchado una sola vez, pero que no olvidarás nunca. Ese niño en la llamada, hablando con calma sobre ofrecimiento y almas del purgatorio, preocupado por dar señales, preocupado por una mujer llamada Federica que trabajaba con los teléfonos, había estado preocupado por los demás, en sus últimas 2 horas de vida consciente. Y yo era uno de esos demás. En el año 2007 hice algo que no había hecho desde mi primera comunión. Empecé a ir a misa regularmente, no por fervor repentino, sino por necesidad de un lugar donde el silencio tuviera peso. Fui a la parroquia más cercana a mi casa en Monza, una iglesia pequeña, con techo de madera y un sagrario de bronce dorado que brillaba en la luz de las velas. Durante ese año y el siguiente, intenté 4 veces encontrar información sobre cómo localizar a la familia Acutis. Quería hablar con Antonia Salzano. Quería decirle lo que había escuchado. Preguntarle si Carlo le había mencionado el nombre de Federica. Verificar si lo que yo recordaba de esa llamada era exacto o si la memoria me había traicionado. No lo conseguí. La familia no tenía contacto público. El proceso de beatificación que se inició en 2010
Tenía un conducto oficial a través de la diócesis de Milán, pero cuando intenté acercarme a ese conducto, me dijeron que los testimonios para el proceso tenían que ser directamente sobre hechos que el testigo hubiera vivido, no sobre conversaciones escuchadas de forma indirecta. Lo dejé. Seguí yendo a misa, seguí llevando el escapulario en el sobre sellado dentro de un cajón de mi mesilla de noche. Y en 2011 dejé el Hospital San Gerardo cuando el sistema de telecomunicaciones fue completamente digitalizado y ya no necesitaban operadoras de centralita análoga. Me fui de Monza, volví a España, a Valencia, donde había nacido. Encontré trabajo como técnica de comunicaciones en una residencia de mayores. Una vida diferente, más quieta, con menos de 50 llamadas diarias en lugar de 400. Y pensé, con la ingenuidad de quien cree que el tiempo cierra las cosas, que aquella tarde del 12 de octubre de 2006 quedaba atrás. No quedó atrás. El 10 de octubre de 2020, el Papa Francisco beatificó a Carlo Acutis en Asís. Yo lo vi en directo por internet, desde mi apartamento en Valencia. Vi la imagen que ya conocía, la del chico con la camiseta azul, esta vez ampliada en pantallas gigantes en la plaza frente a la Basílica de Santa María de Los Ángeles. Vi a Antonia Salzano en la primera fila, y algo en mí que había estado cerrado durante 14 años se abrió de golpe, no de forma mística, no como una visión ni como un sentimiento difuso. Se abrió de forma muy concreta, muy física. Me fui directamente al cajón de la mesilla de noche, saqué el sobre marrón sellado, y por primera vez en 14 años lo puse sobre la mesa de la cocina y lo miré. El sobre tenía la cinta adhesiva original, la misma que yo había puesto el 13 de octubre de 2006. No lo había tocado. La fecha que había escrito a bolígrafo seguía legible, 13 de octubre de 2006, 8:14, casillero 16. Y debajo de la fecha había escrito algo más que no recordaba haber escrito, o que mi memoria había sepultado con el mismo instinto con que sepultamos las cosas que no sabemos manejar. Había escrito esperar, una sola palabra, con mi letra, esperar. No lo abrí ese día, pero sí hice otra cosa. Fui a la web que Carlo Acutis había construido a los 14 años, la que catalogaba los milagros eucarísticos. Seguía activa, mantenida por sus colaboradores, 163 casos documentados, con fechas, con coordenadas, con análisis de tejido, realizados en laboratorios universitarios. Pasé 4 horas leyendo, y en algún momento de esa lectura entendí que lo que Carlo había hecho con ese catálogo no era solo un proyecto de adolescente devoto, era una metodología. Era la misma lógica que un científico aplicaría para documentar un fenómeno que el mundo prefiere ignorar. Datos, fechas, verificación independiente, repetibilidad. Él había aplicado al cielo la misma precisión con que yo había aplicado a mi tablero Siemens los protocolos de verificación técnica. Y de repente, sin que lo hubiera buscado, entendí por qué me había dejado algo en el casillero a mí. El primer milagro reconocido por el Vaticano para la beatificación de Carlo fue el de Mateus, un niño brasileño de Campo Grande, con una malformación pancreática severa documentada por imagen de resonancia magnética con contraste realizada el 17 de febrero de 2013. La familia rezó una novena a Carlo Acutis. El 26 de febrero de ese mismo año, una segunda resonancia magnética realizada en el mismo centro con el mismo equipo GE Healthcare de 1.5 teslas mostró una anatomía pancreática completamente normal, sin lesión residual, sin cicatriz. Los médicos no lo explicaron, lo documentaron. El segundo milagro reconocido para la canonización fue el de Valeria Valverde, una joven costarricense con trauma craneal severo y daño neurológico documentado tras un accidente en 2022. Recuperación completa, sin secuelas, en un periodo de tiempo que los neurólogos tratantes describieron en sus informes como no compatible con el daño observado inicialmente. Ambos casos tenían algo en común que yo no había esperado encontrar. En los dos, hubo una persona que escuchó sin querer.
Una persona cercana a la familia que en algún momento, sin habérselo propuesto, quedó conectada al proceso. En el caso de Mateus, fue una enfermera que entró a la habitación por error durante la novena. En el caso de Valeria, fue una voluntaria de pastoral que conectó la llamada de la familia al sacerdote por un redireccionamiento equivocado del sistema de comunicaciones del hospital. Una llamada redireccionada por error, como la mía. Voy a pausarme aquí un momento, porque hay algo que quizás has estado pensando desde el principio de esta historia. Si esta historia te está tocando de una manera que no esperabas, hay algo que puedes hacer ahora mismo. Puedes encender una vela en Asís haciéndote miembro de este canal. Es un donativo real para la basílica donde hoy descansa Carlo en Asís y lo tienes en el segundo enlace de la descripción, debajo del vídeo. Es tu manera de caminar junto a él. Y ahora déjame contarte lo que pasó cuando investigué más a fondo quién había dejado ese escapulario, porque lo que encontré cambió incluso mi manera de entender lo que había vivido. En febrero de 2021, 5 meses después de la beatificación, conseguí contactar con la Fundación Carlo Acutis a través de su dirección de correo oficial publicada en el sitio web. Escribí una carta de 4 páginas explicando lo que había ocurrido el 12 de octubre de 2006, lo del tablero, lo de la llamada, lo del casillero, lo del escapulario. Pedí que si era posible, alguien que hubiera tenido contacto con Antonia Salzano pudiera confirmar si Carlo le había mencionado alguna vez el nombre de Federica antes de su muerte. Tardaron 3 semanas en responder. La respuesta vino firmada por una persona de la fundación cuyo nombre no revelaré porque nunca me pidió autorización para ser citada públicamente. Pero el contenido de lo que me escribió era esto, que Antonia Salzano había mencionado en más de una ocasión en el contexto privado del proceso de beatificación y no en declaraciones públicas, que Carlo le había hablado en sus últimas horas de una señal para alguien llamada Federica en el hospital que trabaja con las comunicaciones, que esa mención había quedado registrada en los documentos internos del proceso, pero no había sido incluida en el expediente oficial porque no había ningún testigo identificado con ese nombre que hubiera presentado su testimonio, porque yo no había presentado mi testimonio, porque yo había callado 19 años. La carta seguía. Decía que si yo era esa persona y si tenía documentación del incidente técnico y si estaba dispuesta a declarar, debería contactar directamente con la Cancillería de la Diócesis de Milán, que seguía recibiendo testimonios para el archivo del proceso. Tardé otros 4 años en decidirme, hasta que el 7 de septiembre de 2025, con la canonización, ya no había más razones para esperar. Pero antes de la canonización ocurrió algo más. El evento que cierra el tercer Open Loop. El evento que me llevó al lugar que Carlo había nombrado en esa llamada, y que ocurrió no en Monza, sino en Asís. En marzo de 2024, recibí un diagnóstico de fibrilación auricular persistente, con un episodio de taquicardia que me mandó a urgencias del Hospital La Fe de Valencia a las 3 de la madrugada del 18 de marzo. Me ingresaron, me estabilizaron, y el cardiólogo que me atendió, un hombre llamado Dr. Álvaro Serrano, me explicó que necesitaba un procedimiento de ablación por radiofrecuencia para corregir el circuito eléctrico anómalo del corazón. Me operaron el 27 de marzo de 2024. Salió bien, pero durante los 3 días de ingreso previos a la cirugía en la habitación del hospital, volví a pensar en Carlo Acutis con una intensidad que no había sentido desde 2020 y pensé en la segunda señal que él había mencionado en la llamada, porque la primera yo la había entendido que era el escapulario en el casillero, pero la segunda la había descrito de manera que yo no había podido interpretar con claridad. Había dicho con esa voz de 15 años y fiebre alta algo sobre un lugar con columnas blancas y una lámina de luz que entra por un rosetón al atardecer. Y había dicho un nombre de ciudad que yo estaba segura de haber escuchado, pero que en el recuerdo se confundía. Podía ser Asís, podía ser otra cosa. La memoria de 18 años tiene sus propias distorsiones. Después de la cirugía, cuando me recuperé, tomé una decisión que no había tomado nunca en 18 años. Fui a Asís.
El 12 de octubre de 2024, en el 18º aniversario exacto de la muerte de Carlo Acutis, tomé un tren de Valencia a Madrid, un vuelo de Madrid a Roma y un autobús de Roma a Asís. Llegué a la Basílica de Santa María de los Ángeles a las 16 horas y 21 minutos, hora local. La basílica tiene columnas de mármol blanco en la nave principal. Al atardecer, la luz del sol entra a través del rosetón de la fachada occidental y cae en diagonal sobre el pavimento de piedra en una franja de aproximadamente 2 metros de ancho que se desplaza lentamente mientras el sol baja. Me detuve en el umbral y miré esa franja de luz, columnas blancas, luz por el rosetón al atardecer. Era exactamente lo que Carlo había descrito en la llamada, no similar, exactamente. Y yo llevaba en el bolso, dentro de su sobre marrón sellado con la cinta adhesiva de 2006, el escapulario. Me senté en un banco de madera de la nave lateral izquierda. Eran las 16 horas y 29 minutos. Había al menos 100 personas en la basílica, turistas, peregrinos, grupos con guías que hablaban en voz baja. Nadie me miraba. Era una mujer de 62 años sentada sola en un banco de iglesia con un bolso en el regazo. Saqué el sobre. Lo sostuve entre las manos durante un tiempo que no puedo medir exactamente porque no miraba el reloj. Podían ser 2 minutos, podían ser 10. Y luego rompí la cinta adhesiva. El escapulario era de tela de lana marrón, de fabricación claramente artesanal, con cordón de algodón crudo. En el lado del cordón, lo que yo había visto 18 años antes y había reconocido sin saber quién era. La imagen de Carlo Acutis, con la camiseta azul, mirando a cámara. En el reverso del escapulario, bordadas con hilo rojo muy fino, 2 palabras. Solo 2 palabras. Tardé unos segundos en leerlas porque el bordado era pequeño y la luz de la tarde no caía en ese ángulo exacto sobre el banco donde estaba sentada. Tuve que inclinarlo levemente hacia el rosetón, y las 2 palabras eran aquí, ahora, aquí, ahora. 18 años después de que Carlo Acutis muriera en el Hospital San Gerardo de Monza, yo estaba sentada en la Basílica de Santa María de los Ángeles de Asís, en el lugar exacto con columnas blancas y luz por el rosetón al atardecer que él había descrito en su última llamada, sosteniendo entre las manos el escapulario que alguien había dejado en mi casillero en el pasillo B del sótano administrativo del hospital, al que solo se accedía con tarjeta magnética, y ese escapulario decía, aquí, ahora. No podía respirar, el aire seguía entrando a mis pulmones, el mecanismo fisiológico seguía funcionando. 22 inhalaciones por minuto, según lo que registré después por instinto profesional cuando puse los dedos en mi muñeca. Pero no podía respirar de la manera en que respiramos cuando el mundo tiene sentido. Me caían lágrimas. No llorar con convulsiones, no sollozar. Solo el líquido cayendo silencioso como si el cuerpo supiera que era el momento adecuado y no necesitara hacer ruido. Una mujer mayor que estaba en el banco de enfrente se dio la vuelta. Me miró y sin decir nada me dio una estampa plastificada de las que los peregrinos llevan consigo. La recibí, la miré. Era la misma imagen del escapulario, Carlo Acutis con la camiseta azul. Le pregunté a la mujer, en italiano, si era de Asís. Me dijo que era de Brescia, que había venido al primer aniversario de la transferencia del cuerpo de Carlo, cuya tumba estaba en esa misma basílica, que venía todos los años el 12 de octubre. El 12 de octubre, la misma fecha, la misma basílica. Una mujer de Brescia que venía todos los años y que ese año, ese 12 de octubre de 2024, estaba sentada en el banco de enfrente del mío en el momento exacto en que yo abrí el sobre. Le dije que yo también había venido en su memoria, que tenía algo que contar, y me dijo que entonces debería contarlo. Pero antes de decirte lo que pasó después, en el tercer arco de esta historia, en la parte que me llevó finalmente a hablar con alguien de la diócesis de Milán, quiero que sepas algo sobre ese escapulario desde un punto de vista estrictamente técnico, porque también eso importa. Cuando volví a Valencia, llevé el escapulario a una tienda especializada en restauración de tejidos históricos. Quería saber si la tela y el bordado podían datarse de alguna manera.
La restauradora, una mujer llamada Luisa Ferrer, que lleva 30 años trabajando con textiles, me dijo que la lana de base era consistente con producción artesanal italiana de los años 90 o primera década del 2000. El hilo rojo del bordado era seda natural, de grosor irregular, trabajado a mano con aguja de bordado de calibre entre 0.6 y 0.8 milímetros, lo que indica una persona con experiencia en bordado a mano. No había forma de determinar quién lo había fabricado. No había etiqueta, no había ninguna marca de fabricante o taller. Pero había una cosa más que Luisa Ferrer observó con su lupa de 10 aumentos. En la esquina inferior derecha del reverso del escapulario, tan pequeño que yo nunca lo había visto, aunque lo hubiera examinado con atención, había bordada una letra, una sola letra. La misma aguja, el mismo hilo rojo, la letra F, mi inicial. Sé exactamente lo que estás sintiendo ahora mismo, porque yo lo sentí en esa basílica con la lana marrón entre los dedos y las letras rojas mirándome. Si quieres llevar a Carlo contigo cada día, tener algo concreto entre tus manos cuando reces por los que quieres, ese rosario inspirado en su devoción está en el primer enlace de la descripción debajo del vídeo y también en el enlace de la biografía de este canal. Cuentas en forma de rosa pequeña para rezar con calma, para regalarlo a una madre, a una hija o para ti. Llega a cualquier parte del mundo. Y antes de despedirme, necesito contarte dónde estoy hoy, porque lo que pasó después de Asís es la parte que más me costó decidir compartir. Regresé de Asís el 15 de octubre de 2024. Tardé 3 semanas en escribir el correo electrónico a la Cancillería de la Diócesis de Milán. Lo escribí 6 veces antes de enviarlo. Cada versión era más larga y más complicada. Y finalmente, en la sexta, eliminé todo lo que no pudiera probar y dejé solo los hechos documentados. El log técnico del Siemens HiPAD con la activación anómala del 12 de octubre, la conversación con Lorenzo Betti del 13 de octubre y su declaración de que no había estado en la sala de sistemas, el sobre con la fecha y la hora en mi letra, y el escapulario con la letra F bordada. No incluí lo que había escuchado en la llamada. Eso lo guardé para la conversación directa, porque sabía que una transcripción de memoria de una llamada escuchada hace 18 años no tenía ningún valor documental en sí misma, y si quería que me tomaran en serio, necesitaba llegar con los hechos técnicos primero. La Cancillería me respondió en 9 días. Me pidieron una entrevista. Hoy día está La entrevista fue el 4 de diciembre de 2024 en Milán. El sacerdote que me recibió, un hombre de unos 60 años con el que estuve hablando durante 3 horas y 40 minutos, tomaba notas en un cuaderno de tapas negras con una pluma estilográfica. No grabó la conversación. No me pidió que firmara nada. Me escuchó. Cuando terminé, se quedó en silencio durante lo que yo calculé en 40 segundos y luego me preguntó si yo estaba dispuesta a reducir mi testimonio a una declaración escrita que pudiera ingresar al archivo del proceso como testimonio periférico, no como milagro, sino como testimonio de experiencia. Le dije que sí. Me preguntó si tenía los documentos técnicos originales. Le dije que sí, el log impreso del sistema Siemens, que yo había solicitado y guardado en fotocopia en octubre de 2006 antes de que los archivos digitales fueran purgados en la actualización de 2011, la nota firmada de la conversación con Lorenzo Betti, el sobre con la fecha y la hora en mi escritura, el escapulario. Los había guardado durante 18 años en una carpeta de papel dentro de una caja de zapatos en el armario de mi dormitorio, porque no sabía qué hacer con ellos, pero tampoco podía tirarlos. El sacerdote me miró durante un momento y luego dijo algo que anoté esa noche en mi cuaderno, porque era lo más preciso que alguien me había dicho sobre lo que había vivido. La Iglesia no procesa lo extraordinario con prisa, pero cuando alguien guarda los documentos, eso también dice algo.
En enero de 2025, 3 meses antes de que se anunciara la canonización, recibí una carta de la Cancillería confirmando que mi testimonio había sido incorporado al archivo del proceso y que, si lo deseaba, podía estar presente en la ceremonia de canonización en Roma. El 7 de septiembre de 2025, el Papa León XIV canonizó a Carlo Acutis en el marco del jubileo. Yo estaba en la Plaza de San Pedro, fila 42. Sector lateral izquierdo según el mapa de distribución de asistentes que me enviaron con la acreditación. No tenía asistente, no tenía acompañante. Había ido sola, como había ido a Asís. Cuando el Papa pronunció el nombre de Carlo Acutis en la fórmula canónica de canonización, yo tenía el escapulario en la mano. El mismo escapulario de tela marrón, con la letra F en la esquina inferior derecha. Y pensé en lo que Carlo le había dicho a su madre aquella tarde, cuando alguien que había oído sin querer viniera a buscar lo que había dejado. Yo había tardado 18 años en buscarlo. Había ido a Asís el 12 de octubre de 2024, en el lugar exacto que él había descrito, en la fecha de su aniversario, y había abierto el sobre con esas 2 palabras que durante 18 años habían esperado a que yo estuviera lista para leerlas. Aquí, ahora. Hay personas que me preguntan si creo que Carlos sabía, cuando hizo esa llamada, que yo estaba escuchando, si tenía intención de mandarme un mensaje, si eligió ese momento precisamente porque la derivación técnica había ocurrido. No lo sé, no tengo manera de saberlo. Lo que sé es lo que ocurrió, lo que tengo documentado, lo que el log del sistema registró, lo que Lorenzo Betti me dijo, lo que la restauradora de tejidos encontró en la esquina del escapulario, lo que el sacerdote de la diócesis de Milán escuchó durante 3 horas y 40 minutos y eligió incorporar al archivo. Los hechos. Eso es lo que Carlo hacía con sus milagros eucarísticos. No les pedía que fueran creídos por fe. Les pedía que fueran documentados. 163 casos con fechas, coordenadas, análisis de laboratorio. Verificación. No porque la fe no alcance, sino porque la verdad no tiene miedo del escrutinio. Y yo, que pasé 23 años gestionando llamadas y verificando protocolos técnicos, aprendí de un niño de 15 años algo que no me habían enseñado en ningún curso de certificación, que las cosas más reales son a veces las que más cuesta sostener en las manos y que la única manera honesta de contarlas es con los documentos sobre la mesa. Hay 3 cosas que sé con certeza sobre lo que viví. La primera, la derivación técnica del 12 de octubre de 2006 fue un evento sin explicación dentro de los parámetros del sistema Siemens HiPAT 4000. Tengo el log. Está firmado por Lorenzo Betti, que confirmó por escrito que no había activado la función. La lógica técnica no encuentra respuesta. La segunda, Carlo Acutis pronunció mi nombre de pila y mi departamento en su última llamada registrada 16:43 horas del 12 de octubre de 2006. Eso está en el testimonio que presenté a la Cancillería de Milán. Que Antonia Salzano lo hubiera mencionado en el proceso sin saber que yo existía, sin que yo hubiera declarado todavía, es el punto de convergencia que ninguna hipótesis de coincidencia puede resolver sin hacer demasiadas concesiones. La tercera. El escapulario con la letra F encontrado el 13 de octubre de 2006 en el casillero de acceso restringido número 16 del pasillo B del ala administrativa del Hospital San Gerardo de Monza sigue existiendo. Está en una bolsa de archivos sin ácido en la carpeta que entregué a la Cancillería de Milán en diciembre de 2024. Cualquier persona con los permisos adecuados puede examinarlo. Esos son los hechos. En los meses desde la canonización he recibido mensajes de personas en México, en Argentina, en Colombia, en España, en los Estados Unidos. Personas que dicen haber vivido cosas que no saben cómo contar, que guardaron algo en un cajón durante años porque nadie iba a creerles, que esperaron demasiado, como yo, a que el mundo les diera permiso para hablar. No sé si lo que yo viví fue un milagro en el sentido técnico que la Iglesia requiere para ese término. La Iglesia tiene sus propios procesos y sus propios criterios, y ese juicio no me corresponde a mí. Lo que sé es que Carlo Acutis, a los 15 años, en las últimas horas antes de morir, estaba pendiente de los demás,
de detalles concretos, de nombres, de casilleros específicos, de personas que trabajaban con teléfonos en sótanos de hospitales a 19 grados. La Eucaristía era su autopista al cielo. Esas son sus palabras, no las mías. Yo, que no creía en autopistas durante 40 años, empecé a entender lo que él quería decir cuando el tablero Siemens de la habitación 307 hizo algo que el manual decía que era imposible. Y cuando por fin fui a Asís, 18 años tarde, y rompí la cinta de un sobre en un banco de madera frente a un rosetón al atardecer, comprendí que no había estado esperando en el cajón de mi mesilla, había estado esperando en mí. Hoy tengo 62 años, vivo en Valencia, sigo trabajando en telecomunicaciones, aunque ahora en sistemas digitales, no en tableros analógicos que suenan a otro siglo. Tengo el cuaderno que empecé el 13 de octubre de 2006, con la anotación de la conversación con Lorenzo Betti en la primera página. Han pasado a ese cuaderno 147 páginas de notas, fechas, preguntas y una sola certeza que escribí el 12 de octubre de 2024 en Asís al anochecer, antes de salir de la basílica. No hubo ningún error en la derivación, fue exactamente lo que debía ser. Permíteme decirte algo sobre Carlo que la mayoría de las crónicas no incluyen. Cuando él construyó su base de datos de milagros eucarísticos, tenía 14 años y usaba un ordenador de segunda mano que su familia le había comprado. Dedicaba a ese proyecto el tiempo que otros adolescentes dedicaban a los videojuegos o a la televisión. No porque lo hubieran obligado, porque le parecía la cosa más importante del mundo documentar que Dios era real y que dejaba huellas. Huellas, esa es la palabra. No grandes señales, no apariciones dramáticas. Huellas, la temperatura de un tejido, la imagen en una hostia. Un tablero de centralita que activa una función imposible. Una letra F bordada con hilo rojo en la esquina de un escapulario de lana. Huellas que alguien tiene que mirar con atención para encontrar, y alguien tiene que estar dispuesto a encontrarlas, a documentarlas, a guardar el sobre durante 18 años aunque nadie lo sepa, aunque parezca absurdo, aunque la razón insista en que lo que viviste no puede haber sido lo que fue. Carlo no pedía que le creyeran sin pruebas. Pedía que miraran con los ojos abiertos, y yo tardé 18 años en abrir los míos del todo. Hay una cosa más. En la web de los milagros eucarísticos, en la sección dedicada a los casos del siglo XX y XXI, hay un párrafo introductorio que Carlo escribió. Es el único texto de su voz directa que aparece en esa web, el único donde no está simplemente documentando datos, sino hablando directamente al lector. Dice: todos nacemos como originales, pero muchos morimos como fotocopias. Lo leí por primera vez en noviembre de 2006 en esa revista de la sala de descanso. Lo he leído cientos de veces desde entonces. Durante 19 años guardé silencio sobre lo que había vivido porque me preocupaba lo que pensarían de mí. Me preocupaba parecer irracional, supersticiosa, inestable. Me preocupaba salirme del molde de lo que se supone que es una técnica de comunicaciones con certificación Siemens y 23 años de experiencia. Era una fotocopia de lo que el mundo esperaba de mí. Carlo Acutis, con 15 años y fiebre alta y una leucemia que lo estaba matando, llamó a su madre para darle indicaciones sobre 3 señales. Habló de ofrecimiento para las almas del purgatorio. Pronunció el nombre de una mujer que estaba escuchando sin querer en un sótano a 19 grados. Era completamente original, hasta el final, especialmente al final. Y yo aprendí más de un niño de 15 años en 4 minutos y 17 segundos que en 40 años de vida cuidadosamente fotocopiada. El 7 de septiembre de 2025, en la Plaza de San Pedro, cuando el Papa pronunció la fórmula de canonización, escuché el nombre de Carlo Acutis con el escapulario en la mano y pensé en una sola cosa. Pensé en Antonia Salzano. En lo que debe ser escuchar el nombre de tu hijo pronunciado por el Papa delante de decenas de miles de personas. En lo que debe ser saber que la última llamada que te hizo tu hijo de 15 años, 4 minutos y 17 segundos de una tarde de octubre en un hospital
Fue una llamada en la que él no hablaba de sí mismo, sino de los demás. No lloré en la plaza de San Pedro. Había llorado ya todo lo que tenía que llorar en Asís, frente al rosetón, con el sobre abierto en las manos. En la plaza solo sentí algo que tardó en nombrar, porque no tengo el vocabulario adecuado, y creo que Carlo lo habría apreciado. Que los hechos más importantes son a veces los que más resisten ser nombrados y que no por eso son menos reales. Era, creo, lo que él llamaba autopista, no el cielo como destino abstracto. La conexión, el canal abierto, la línea estable que el tablero mantiene entre un lado y el otro. Yo había pasado 23 años manteniendo líneas estables y no había entendido hasta ese momento qué clase de línea había mantenido abierta a él. En este canal seguimos recogiendo las huellas que Carlo dejó por el mundo. Si este testimonio te ha marcado de alguna manera, te pido una sola cosa: suscríbete y comparte este vídeo con alguien que necesite escucharlo. Hay personas en este momento guardando sus propios sobres en cajones de mesilla, esperando demasiado tiempo. A lo mejor este vídeo llega a ellas. Si quieres llevar a Carlo contigo en tu oración diaria, el rosario inspirado en su devoción está en el primer enlace de la descripción. Y también lo verás en el banner del canal, para regalar, para rezar en familia, para tenerlo cerca cuando las cosas pesan. Y si quieres encender una vela en Asís y sostener la basílica donde hoy descansa, hazte miembro en el segundo enlace de la descripción. Es un donativo real, para un lugar real, para mantener viva su memoria junto a los que ya lo hacen. Carlo decía que la Eucaristía era su autopista al cielo. Las huellas del cielo están en todas partes, solo hay que saber mirar.